El aroma de una abuela muerta cambió mi vida en menos de 5 minutos. Si te gustan las historias como esta, donde una simple decisión convierte todo lo que creías saber en una mentira, suscríbete al canal ahora y no pierdas ningún episodio. Además, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia en este momento? Eran las 4:47 p.m. Cuando llegué a Marellos por la puerta de servicio, exactamente 13 minutos antes de que los primeros clientes cruzaran las puertas del restaurante más exclusivo de Miami. Mi cabello oscuro ya estaba recogido en el moño perfecto que llevaba hace 7 años, asegurado con una horquilla de perlas que mi abuela Victoria me había dado cuando creía que yo tendría una vida diferente. Una vida donde no necesitaría trabajar 60 horas a la semana para pagar la medicación de mi madre y los $3,200 mensuales de Clearview, la clínica donde Catherine vivía ahora, a 30 minutos del centro, en ese lugar que olía a desinfectante industrial y a algo más debajo, algo orgánico y triste que había aprendido a no identificar demasiado de cerca. Esa mañana había visitado a mamá, como hacía todos los miércoles. Las visitas eran lunes, miércoles y sábados. Un horario que mantenía con la precisión de alguien que entendía que la consistencia era la única promesa que podía cumplir de manera confiable. Catherine estaba lúcida ese día, lo cual significaba que reconocía mi rostro, aunque el contexto de nuestra relación se había vuelto borroso en su mente, que se deterioraba lentamente. Nos sentamos en la sala común, que olía perpetuamente a limpiador químico, y ella me acarició la mano con sus dedos temblorosos. «Trabajas demasiado», había dicho, sus manos moviéndose constantemente, como si buscaran algo que hacer, alguna tarea pequeña que las anclara a la conciencia presente. «Estás cómoda ahí. Eso es lo que importa, mamá». Ella había asentido, pero podía ver la culpa parpadeando detrás de sus ojos cada vez más distantes. Catherine sabía en algún nivel que su existencia requería sacrificio. Ese conocimiento vivía junto a la confusión creciente, como dos realidades separadas que se negaban a fusionarse completamente. La cocina ya estaba en caos cuando entré. Marcus, el chef principal, ni siquiera levantó la vista de su preparación. Nunca lo hacía. Llevaba 15 años entrenándose bajo alguien en Nueva York antes de mudarse a Miami, y tenía el desdén particular de un chef hacia el personal de servicio. No me lo tomaba personalmente. Era simplemente mi realidad profesional, la manera en que aceptamos la gravedad o la inevitabilidad del martes que sigue al lunes. Recogí mi libreta de pedidos, mi bloc de notas, y mentalmente ensayé las especialidades de la noche. El restaurante esperaba estar lleno. El día de Valentín era la próxima semana, y las parejas comenzaban sus misiones de reconocimiento, probando restaurantes antes de comprometerse con los gestos románticos más sustanciales de la fecha real. Marellos era donde la gente iba cuando quería ser vista, lo cual significaba que el poder se movía a través de conversaciones sutiles, sostenidas sobre vino y comida cuidadosamente planeada. La última cosa que hice antes de tomar mi posición fue aplicarme el perfume. Lo guardaba en mi casillero, envuelto en una pequeña bolsa de terciopelo que había venido con la botella. El perfume en sí estaba contenido en un frasco de cristal que parecía pertenecer a un museo en lugar de a una sala de casilleros adyacente a la cocina de un restaurante. El vidrio era tan preciso, tan intencional, que nunca había podido examinarlo sin pensar en la artesanía de otra era, de otro mundo completamente diferente. Mi abuela Victoria me lo había dado hace 2 meses. Durante esos últimos días en la clínica de cuidados paliativos, cuando la morfina se desvanecía lo suficiente para permitirle pensar claramente, Victoria era mi único abuelo vivo. Los otros 3 habían muerto antes de mi nacimiento, o al principio de mi infancia, dejándola a ella como el único vínculo a cualquier genealogía y historia familiar que pudiera reclamar. «Esto es importante», había dicho Victoria, presionando la botella de cristal en mis manos con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado por la enfermedad. «Cuando alguien reconozca esto, cuando alguien lo sepa, comprenderás cosas sobre tu familia, sobre por qué te mantuve segura». La declaración me había confundido en ese momento. ¿Segura de qué? Victoria nunca había sido críptica antes. Había sido directa, práctica, el tipo de mujer que llamaba a las cosas por sus nombres reales en lugar de rodeos. Pero el cáncer había sido minucioso en su reorganización de su mente,
descomponiendo el pensamiento lineal en fragmentos y abstracciones filosóficas. Esa noche, sin poder articular claramente por qué, me había puesto el perfume antes de ir al trabajo, solo una pequeña cantidad en mis muñecas y en la base de mi garganta, donde el pulso latía visiblemente contra mi piel pálida. El aroma era inusual, no floral de ninguna manera convencional, aunque definitivamente había una flor en su corazón, algo que no tenía un nombre que reconociera. Las notas base eran cálidas, boscosas, recordándome a caminar a través de una biblioteca antigua o entrar en una iglesia que había permanecido de pie durante siglos. Había ámbar ahí en algún lugar, y algo que podría haber sido cuero, o podría haber sido algo completamente diferente. Era un aroma diseñado para comunicar complejidad en lugar de placer simple. A las 5:00 p.m., el restaurante se había llenado aproximadamente al 40% de su capacidad. Me movía a través de mi sección con la gracia automática de alguien que había internalizado la coreografía del servicio tan completamente que mi cuerpo podía manejarlo mientras mi mente se ocupaba de otras preocupaciones. Llenaba vasos de agua en ángulos precisos. Presentaba menús con mi mano izquierda. Recomendaba el risotto a personas que querían parecer aventureras, sin arriesgar realmente nada inusual. Fue alrededor de las 6:45 p.m., durante la segunda hora de servicio, que todo cambió. Un hombre entró por la puerta principal y fue conducido directamente a la mesa de la esquina. El mesero que lo acomodó desapareció inmediatamente en la cocina. Marcus apareció en la ventana de servicio. Miró hacia la mesa, y sus ojos se enfocaron con una intensidad que nunca le había visto dirigida a nada que no fuera comida. «La mesa 9», dijo, gesticulando hacia mí. «Quiere algo especial. El tipo que acaba de sentarse en la esquina. Viene tal vez una vez cada 3 meses. Siempre la misma mesa. Privada. Querrá algo que no está en el menú. No discutas. No hagas preguntas. Solo trae el mejor pescado que tenemos. Preparado como yo decida. El restaurante paga lo que quiera». Seguí la mirada de Marcus hacia la mesa de la esquina. El hombre estaba sentado solo, sus ojos moviéndose lentamente por la sala, como si estuviera catalogando cada detalle, cada persona, cada sombra. Era aproximadamente 35 o 36 años, con cabello negro que había sido peinado cuidadosamente hacia atrás desde una frente alta. Su rostro tenía la arquitectura de alguien con herencia italiana, aunque sabía que la herencia era algo complejo. Vestía un traje gris perfecto, el tipo de prenda que costaba más que mi alquiler mensual, pero sus ojos eran lo que me detuvo. Incluso desde la distancia, podía percibir su color, un marrón profundo que parecía absorber luz en lugar de reflejarla. Sus ojos se movían por la sala de manera metódica, leyendo el espacio como si estuviera descifrando información privada, escrita en los cuerpos de las personas. Realicé que estaba mirando fijamente. Ajusté mi atención de vuelta a mi mesa actual, donde una pareja estaba discutiendo si compartir un postre u ordenar por separado. Proporcioné la orientación esperada. Compartir era romántico. Ordenar por separado era práctico. Lo que sea que eligieran sería delicioso, pero podía sentir la atención del hombre ahora, como si alguien hubiera tocado suavemente la base de mi cuello con un único dedo. No miré hacia él de nuevo. Había trabajado en restaurantes lo suficiente para saber que el contacto visual sostenido con ciertos clientes podía interpretarse como invitación. Y las invitaciones creaban complicaciones. A las 7:15 p.m., Marcus me hizo un gesto. «Es tuyo ahora. Trae algo para beber primero. Usualmente bebe un vintage específico. Daniel lo preparará. Solo párate ahí y espera a que te diga qué quiere comer». Asentí y caminé hacia la mesa de la esquina, lista de vinos en mano y bloc de notas listo. Cuando me acerqué, el hombre levantó la vista. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, algo cambió en la presión atmosférica del restaurante. Las otras conversaciones parecieron hacerse más tranquilas, o tal vez mi atención simplemente se estrechó tan intensamente que el ruido circundante se desvaneció. El perfume lo alcanzó antes de mis palabras. Vi su cuerpo tensarse casi imperceptiblemente. Sus manos, que habían estado reposando sobre la mesa, se congelaron completamente. Sus ojos,
Esos ojos oscuros que absorbían todo se cerraron brevemente como si estuviera procesando algo que requería todo su enfoque sensorial. «Buenas noches», dije, mi voz manteniendo la frialdad profesional que el servicio requería. «¿Puedo ofrecerle algo para beber esta noche?» Abrió los ojos, y cuando se encontraron con los míos, sentí el momento preciso en que el reconocimiento se transformó en algo completamente diferente. Su expresión no cambió. Su cuerpo permaneció perfectamente inmóvil, pero detrás de sus ojos, algo estaba sucediendo. Algún cálculo interno, alguna recalibración que se manifestaba como concentración absoluta. «Quiero el Barolo», dijo tranquilamente. «La cosecha de 1989. Anoté el pedido. Y necesito que la sala se vacíe». Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia. «¿Perdón?», pregunté, sin estar segura de haber escuchado correctamente. «Todos afuera», dijo, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Ahora, el restaurante se paralizó en el momento en que sus palabras golpearon el aire. No levantó la voz. No gesticuló ni hizo movimiento alguno que pudiera interpretarse como amenazante. Sin embargo, sus palabras llevaban un peso que parecía presionar físicamente contra todos los presentes, una fuerza que hizo que las cabezas se giraran hacia la cocina, hacia las salidas, hacia el podio de recepción donde el gerente se puso de pie con una expresión que sugería que entendía exactamente lo que le estaban pidiendo. «Señor, no estoy segura de entender», comencé, mi entrenamiento profesional intentando reafirmarse, intentando traducir este momento imposible en algo que pudiera ser manejado a través de los protocolos de la hospitalidad. «No es complicado», interrumpió, su mirada nunca apartándose de mi rostro. «Todos se van, todos excepto tú». El gerente apareció a mi lado como si hubiera estado anticipando exactamente esta intervención. «Damas y caballeros, debemos cerrar el comedor por un procedimiento de seguridad privado. Por favor, recojan sus pertenencias y salgan por el corredor este. Validaremos su estacionamiento y compensaremos una botella para su próxima visita». Las parejas abandonaron sus aperitivos. Un hombre de negocios recogió su maletín. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo tranquilo de cristalería, el murmullo de conversación, el sonido distante de platos siendo preparados desde la cocina, comenzó su disolución rápida. En minutos, el comedor se había transformado de un establecimiento concurrido en un escenario vacío, esperando una escena que aún no había sido escrita. Los meseros se desvanecieron en la cocina. Marcus apareció brevemente en la ventana de servicio, tomó en la situación de un vistazo y desapareció sin comentario. El personal de la cocina se movió con la precisión de personas que habían experimentado esto antes. A través de todo esto, el hombre permaneció inmóvil. Sus manos reposaban sobre la mesa exactamente donde habían estado cuando me acerqué. Sus ojos me seguían con un enfoque absoluto, persiguiéndome con la precisión de algo que cazaba observando en lugar de moviéndose. Cuando el último cliente salió y el podio de recepción cayó en silencio, se levantó de su asiento. Notó que se movía con una lentitud deliberada, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper la realidad frágil en la que habíamos entrado. Era más alto de lo que había anticipado desde la distancia, bien sobre 6 pies, con la clase de presencia física que parecía desplazar aire. Su traje era aún más impresionante de cerca, la tela y el corte hablando de una relación con el dinero que iba más allá del simple gasto. «Vas a venir aquí», dijo tranquilamente, su voz llevando un acento que no podía ubicar inmediatamente. No del todo italiano, pero europeo, algo antiguo, estratificado con múltiples idiomas. «Y no vas a hablar hasta que yo te haga una pregunta. Vas a estar de pie y vas a permitirme entender lo que estoy percibiendo. ¿Entiende?» Entendí que ya no estaba en control de esta situación. Entendí que los protocolos cuidadosos de mi empleo se habían vuelto irrelevantes. Entendí que algo había cambiado fundamentalmente en la naturaleza de mi noche y que no tenía marco para procesarlo. Asentí y di un paso más cerca de su mesa. Cerró los ojos. Cuando inhaló, vi a su cuerpo completo responder al aroma, sus hombros tensándose, su mandíbula apretándose. Un músculo bajo su ojo derecho se contrajo casi imperceptiblemente. Sus manos, que habían estado relajadas, comenzaron a curvarse en puños antes de que conscientemente las forzara a abrirse contra la mesa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz aún más baja ahora.
¿El perfume? ¿De dónde? Era de mi abuela, me escuché decir. Mi voz sonaba muy lejana, como si la estuviera escuchando desde fuera de mi cuerpo. Me lo dio antes de morir hace 2 meses. Los ojos se abrieron. Se cerraron sobre los míos con una intensidad que fue casi física en su fuerza, como si estuviera tratando de leer algo en mis iris que fuera más profundo que información simple. Dio otro paso más cerca, su rostro ahora a solo unos pies del mío. El nombre de tu abuela, dijo, no una pregunta, una demanda phrased como una declaración. Dímelo. Victoria, susurré. Victoria Mitchell. El momento en que el nombre salió de mi boca, algo se fracturó dentro del control cuidadosamente mantenido de este hombre. Su cuerpo entero se tensionó. Su mano subió a su boca como si pudiera estar enfermo. Luego cayó a su costado. Se giró lejos de mí abruptamente, moviéndose hacia la ventana donde las luces de la calle de Miami lanzaban su brillo de sodio sobre su rostro. Podía ver su pecho subiendo y bajando en un ritmo que sugería que estaba controlando conscientemente su respiración, forzando oxígeno a sus pulmones a través de disciplina en lugar de instinto. Dilo de nuevo, dijo, aún de cara a la ventana. El nombre. Dilo de nuevo. Victoria Mitchell, repetí. Ella era mi abuela. Murió de cáncer. Me dio el perfume en la clínica de cuidados paliativos. Permaneció inmóvil durante un largo tiempo. Su mano se levantó y se apoyó contra el marco de la ventana, y vi sus nudillos empalidecer por la fuerza de su agarre. Ella estaba consciente del silencio en el restaurante, una ausencia completa de sonido que se sentía casi tóxica. La cocina se había vuelto silenciosa. El personal se había escondido o había salido completamente. ¿Ella alguna vez habló de mí?, preguntó. Su voz era diferente ahora, despojada de la autoridad y el control que habían caracterizado su comando inicial. Había algo debajo, algo que sonaba casi como desesperación. ¿Ella alguna vez mencionó a alguien llamado Luca? Mi mente corrió a través de mis recuerdos de Victoria, las tardes tranquilas que habíamos pasado juntas, las historias que Victoria había compartido sobre su juventud, los silencios cuidadosos cuando ciertos temas parecían acercarse a los bordes de la conciencia de Victoria antes de retroceder de nuevo. No, dije. Ella nunca mencionó a nadie llamado Luca. No sé quién eres. Se giró hacia mí entonces, y vi algo en su expresión que me aterró más de lo que su comando inicial había hecho. Era la mirada de alguien confrontando algo que había pensado que era imposible, algo en lo que había dejado de creer, algo que ahora estaba de pie directamente frente a ellos exigiendo ser reconocido. Ella tenía ojos azules, dijo, azul oscuro, casi marino, y sus manos temblaban cuando estaba pensando algo difícil. Extendió su mano pero se detuvo antes de tocar mi rostro, su mano flotando cerca de mi cara. Tiene su estructura ósea, la línea de tu mandíbula. No lo vi al principio porque no estaba buscándolo, pero ahora puedo verlo claramente. Ahora puedo verlo en todas partes. Di un paso hacia atrás, mis instintos de supervivencia profesionales intentando sobreescribir mi perplejidad. Creo que me confundes con alguien más. No te conozco. Nunca te había visto antes de esta noche. No, tienes razón, estuvo de acuerdo, dejando caer su mano. No me has visto, pero yo conozco a Victoria. La conocía muy bien, y si eres su nieta, entonces todo lo que pensé que entendía se acaba de volver imposiblemente más complicado. Regresó a su silla y se sentó, de repente viéndose exhausto, como alguien que había estado corriendo una distancia y se había permitido a sí mismo detenerse solo ahora. ¿Cuál era su nombre de soltera antes de Mitchell?, preguntó. Castillo, respondí automáticamente. Victoria Castillo. Se casó con mi abuelo. Castillo, repitió suavemente, como si estuviera probando la palabra, testando su autenticidad contra algo en su memoria. Asintió lentamente, y cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban mojados. No lloró. No permitió que las lágrimas cayeran, pero podía verlas reuniéndose en los párpados inferiores, amenazando un colapso que su voluntad apenas contenía. Sacó una pequeña tarjeta de su chaqueta. El cartón en sí era costoso, grabado en relieve en lugar de impreso,
con letras en relieve que podía ver incluso desde el otro lado de la mesa. Contenía solo un nombre: Luca Ravalini, y un número de teléfono con un código de área local. No había título de negocio. No había dirección. «Llamarás a este número mañana», dijo, colocando la tarjeta sobre la mesa entre nosotros. «No vas a discutir esta conversación con nadie. No vas a investigarme ni mi trasfondo. Solo vas a llamar a ese número y hablar solo conmigo. ¿Entiende?» Mi mente giraba. «No entiendo nada de esto. ¿Quién eres? ¿Cómo conocías a Victoria? ¿Por qué el perfume de mi abuela importa tanto que evacuaras un restaurante completo?» Se levantó y caminó hacia la puerta principal del restaurante. La desbloqueó, abriendo un camino claro hacia la salida. «Ahora son las 3:00 de la mañana», dijo. «La calle está vacía. Puedes irte a casa ahora. Puedes intentar pretender que esto nunca sucedió. O puedes llamar a ese número mañana y obtener respuestas a preguntas que vas a pasar toda la noche formulando. La elección es genuinamente tuya. Reuní mis cosas mecánicamente, mi teléfono, mis llaves, mi bloc de notas aún en mi mano. Me moví hacia la puerta, mi mente fracturándose entre el impulso de correr y el impulso de quedarme y exigir una explicación. En el umbral, me giré hacia él. «¿Por qué debería confiar en ti?», pregunté. «No deberías», dijo simplemente. «No todavía. Pero confiarás una vez que entiendas lo que Victoria estaba protegiéndote de. Llama al número, Sofía». Salí hacia la noche de Miami, que se había vuelto fría en las primeras horas de la mañana, respirando aire que se sentía como vidrio en mis pulmones. El perfume aún se adhería a mi piel, aún llevando sus secretos, esperando que la persona correcta los descifrara. No dormí esa noche. Conduje mi Honda Civic del año 2008 a través de las calles vacías de Miami, las primeras luces del amanecer aún horas de distancia. El perfume seguía adhiriéndose a mi piel, impregnando cada respiración que tomaba, como si Victoria estuviera sentada en el asiento del pasajero, susurrándome que investigara, que encontrara la verdad que había estado ocultando durante décadas. Llegué a mi apartamento en Wynwood a las 3:47 a.m. Hay un espacio pequeño que costaba $1,200 mensuales y que apenas podía permitirme. Duché mecánicamente, dejando que el agua caliente intentara borrar la adrenalina que aún corría por mis venas. Luego me senté en mi cama con mi laptop equilibrada en las rodillas, la pantalla brillante siendo la única luz en mi apartamento oscuro. La tarjeta de visita de Luca descansaba en mi mesita de noche. La había sacado de mi bolsillo de mesera 3 veces desde que llegué a casa, observándola como si fuera a revelar sus secretos si la miraba con suficiente intensidad. No lo hizo. Comencé con la búsqueda más obvia. Luca Ravalini. El nombre apareció en algunos artículos sobre crimen en Miami, siempre mencionado de paso, siempre en conexión con actividades alegadas e investigaciones en curso. Un artículo de un medio local de noticias fechado 3 años atrás se refería a él como una figura de interés en operaciones de crimen organizado, pero la pieza era vaga en especificidades, pesada en especulación, ligera en hechos. El periodista claramente había estado trabajando desde rumor y suposición en lugar de información verificada. No había fotografías adjuntas a su nombre. No había presencia en redes sociales. No había biografía profesional ni listado corporativo. Pivoté mi búsqueda. Isabella Ravalini. El nombre produjo resultados más inmediatos, aunque la información estaba fechada. Los artículos de hace 20 a 30 años mencionaban a una mujer llamada Isabella Ravalini que dirigía una operación privada de perfumes en Miami. El negocio nunca había sido incorporado formalmente. Nunca vendió productos a través de canales minoristas. Y había mantenido lo que los periodistas de la época llamaban una clientela exclusiva. Las fotos mostraban a una mujer elegante con cabello plateado y pómulos pronunciados de pie junto a botellas de fragancia artesanal. Uno de los artículos de una revista de estilo de vida circa 1995 presentaba una entrevista con Isabella discutiendo la filosofía detrás de Profumi Ravalini. Explicaba que los perfumes nunca estaban a la venta, solo para regalar, solo para aquellos que ella consideraba dignos de usar una creación Ravalini. Las fórmulas habían sido transmitidas a través de generaciones de mujeres en su familia y no tenía intención de comercializarlas. Las entrevistas se detuvieron alrededor del 2000.
Un breve aviso en una columna de obituarios de 2010 confirmó que Isabella Ravalini había muerto a los 87 años. Busqué conexiones entre los nombres. Victoria Castillo, Marco Ravalini. El certificado de matrimonio apareció en una base de datos de genealogía a la que accedí a través de las credenciales de inicio de sesión de la biblioteca de Clearview. Al parecer, la instalación mantenía suscripciones a recursos de investigación para familias de residentes. Victoria Castillo se había casado con Marco Ravalini en 1978. El matrimonio fue disuelto en 1991. No había hijos listados como producto de esa unión en registros públicos, pero yo nací en 1996. Marco Ravalini apareció en conexión con varios esfuerzos comerciales a lo largo de los años 80 y 90. Ninguno de ellos sonaba particularmente legítimo. Operaciones de importación-exportación, tenencias de propiedad, entidades corporativas vagas con nombres diseñados para oscurecer en lugar de aclarar su función. En 2001, un obituario anunciaba su muerte a los 42 años, atribuida a complicaciones de una enfermedad prolongada, sin mención de familia, sin cónyuge sobreviviente listado, sin sobrevivientes en absoluto. A las 2:34 a.m., busqué Elena Ravalini. Siguiendo una intuición que no podía articular del todo, el nombre arrojó registros más antiguos, fechados hace 7 años. Una mujer llamada Elena Ravalini había sido encontrada muerta en una propiedad residencial en Coral Gables. La muerte había sido clasificada como suicidio. Los reportes de investigación policial eran escasos, pero una noticia local sugería que las circunstancias habían sido cuestionadas por algunas partes, aunque el artículo no elaboraba sobre qué partes o qué preguntas habían planteado. Las fotos mostraban a una mujer en sus 30 años, llamativa en apariencia con cabello oscuro y ojos pálidos. Había una breve mención de que Elena había estado involucrada con la comunidad empresarial de Miami y que personas conectadas con ella habían rechazado comentar sobre las circunstancias de su muerte. Encontré el reporte policial en sí a través de una base de datos a la que técnicamente no se suponía que tuviera acceso. Un remanente de una contraseña de un amigo que nunca había eliminado. El reporte era escueto. Elena Ravalini había sido encontrada en su apartamento por la administración del edificio después de que un vecino preocupado reportara olores inusuales y falta de actividad. La investigación concluyó suicidio por sobredosis. No se recuperó ninguna nota. No se anotó evidencia de juego sucio. El caso fue cerrado dentro de 6 semanas. Pero algo en la cronología me molestaba. Elena Ravalini muerta hace 7 años. Luca Ravalini apareciendo en reportes de crimen alrededor del mismo periodo. Marco Ravalini habiendo muerto una década antes. Victoria habiendo estado casada con Marco. Luego divorciándose. Luego criando a una hija que el registro sugería que no debería existir. Mi madre, Catherine Mitchell. O Catherine Ravalini, supuse. Antes del matrimonio con mi padre, ese hombre del que nunca supe nada. A las 3:15 a.m., mis ojos ardían por la exposición de la pantalla y el agotamiento. Había llenado 16 páginas de mi cuaderno con conexiones y preguntas e hipótesis que no llevaban a conclusiones sólidas. Entendía que me faltaba información, que había espacios en la línea de tiempo y la lógica que simplemente no podía llenar a partir de fuentes disponibles públicamente. Victoria había dicho que el perfume explicaría las cosas. Bueno, el perfume olía a misterio y arquitectura, a algo diseñado para comunicar en un nivel que eludía el análisis racional. Estaba a punto de cerrar mi laptop cuando mi notificación de correo se activó. El remitente simplemente decía: L. El mensaje contenía solo unos pocos párrafos. Investigaste bien. Eres inteligente y cautelosa, lo cual sugiere buen instinto, pero también estás limitada por lo que está disponible públicamente. Hay conversaciones que solo pueden suceder en privado. Llama al número en mi tarjeta a las 10:00 a.m., exactamente. No antes, no después. Exactamente las 10:00. Verifiqué la marca de tiempo. 3:47 a.m. Mi cuerpo se tensionó con una comprensión fría. Había estado monitoreando mi investigación. O al menos monitoreando mi historial de búsqueda. O de alguna manera tenía acceso a información sobre mi actividad digital. La violación de privacidad fue lo suficientemente asombrosa
como para despejar los últimos restos de mi agotamiento. No era un encuentro aleatorio en un restaurante. No era una oferta de información. Estaba siendo vigilada. Duché mecánicamente a las 6:00 am. Me vestí con ropa que se sentía como un disfraz y me senté a mi mesa de cocina con la tarjeta de visita frente a mí. A las 9:59 am recogí mi teléfono. A las 10:00 am exactamente marqué el número. Luca respondió al primer timbre, como si hubiera estado sosteniendo el teléfono, esperando mi llamada. «¿Encontraste información?», dijo. No era una pregunta. «¿Encontraste algo de todos modos? Algunas de las piezas que están disponibles para encontrar». Mi corazón latía en mi garganta. «¿Quién eres realmente?», preguntó. «Alguien que estuvo buscándote durante 30 años», respondió. «Ahora vamos a tener una conversación que no puede suceder por teléfono. Un auto llegará a tu dirección en 20 minutos. Vas a viajar en él hasta una ubicación donde podamos hablar en privado. No le dirás a nadie a dónde vas». El viaje en auto hacia la mansión de Luca duró 45 minutos. Aunque no estoy del todo segura de que estuviéramos viajando en una ruta lineal. El vehículo tenía los cristales demasiado oscuros para que pudiera ver hacia afuera, y la conductora, una mujer de cabello plateado y comportamiento profesional, no participó en conversación más allá de confirmar mi dirección y ofrecerme agua, que rechacé. El silencio era sofocante a su propia manera, no dándome nada en lo que enfocarme excepto la ansiedad creciente que se acumulaba con cada curva que el auto hacía. Mi teléfono no tenía señal. Verifiqué varias veces, como si el acto de mirar pudiera de alguna manera cambiar el resultado. Cuando el vehículo finalmente se detuvo y la conductora abrió la puerta, emergía una versión diferente de Miami que la que yo habitaba. La mansión se erguía detrás de rejas de hierro forjado, visible solo parcialmente a través de paisajismo que había sido diseñado con precisión para oscurecer en lugar de mostrar. Palmeras y arbustos florales creaban un búfer entre la propiedad y la calle. La estructura principal se ubicaba lo suficientemente atrás como para que los vecinos solo tuvieran vislumbres de su arquitectura. Las cámaras de seguridad estaban discretamente posicionadas, pero claramente funcionales. Esto era un lugar diseñado por alguien que entendía que el poder verdadero no se anunciaba a sí mismo a través de exhibición ostentosa, sino a través de ocultamiento deliberado. Luca me esperaba en el pasillo de entrada, vestido con pantalones oscuros y una camisa de lino blanco. Durante el día, sin la gravedad del restaurante, parecía casi accesible, casi. Sus ojos aún llevaban esa intensidad predatoria, ese calibrado control que sugerían que cada movimiento había sido considerado antes de ser ejecutado. «Bienvenida a mi hogar», dijo simplemente. «Rosa, la ama de llaves, te mostrará tu habitación. Descanso primero. La información que necesitas saber es pesada. Es mejor recibirla cuando no estés agotada por la adrenalina». Quería discutir. Quería respuestas inmediatas. Pero mis piernas estaban temblando. Y la realidad de donde estaba, de que había venido voluntariamente con un hombre que aparentemente tenía acceso a toda mi información personal, finalmente me golpeó. Descansé 4 horas. Dormí sin soñar. Un sueño profundo e impenetrable que sugería que mi cuerpo había decidido protegerse a través de la inconsciencia completa. Cuando desperté, me encontré con una bandeja de comida en la mesita de noche. Sopa, pan, frutas frescas, agua con limón. Todo pensado, cuidado. A las 6:00 p.m., Rosa me llevó al estudio de Luca. Era una habitación de 2 pisos, con paredes de libros que llegaban hacia techos altos. Una escalera de caracol de hierro llevaba a una mezanina. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas que bloqueaban la luz del atardecer. Luca estaba de pie junto a un escritorio de caoba, observando a través de los periódicos del día esparcidos frente a él. Levantó la vista cuando entré. «Siéntate», dijo, gesticulando hacia una silla de cuero frente a su escritorio. «Hay cosas que necesitas saber, cosas que Victoria debería haberte contado». Pero no pudo. Tomé asiento, mis manos temblando ligeramente. Marco Ravalini era mi hermano mayor. Comenzó. 10 años mayor que yo. Era el heredero designado de los negocios de nuestra familia, que en ese momento eran considerablemente más oscuros de lo que probablemente sospechas. Cuando Marco tenía 24 años, conoció a Victoria Castillo en una fiesta.
Ella era hermosa, sofisticada, de una familia de clase media que no tenía ni idea de quiénes éramos realmente. Hizo una pausa, sus ojos mirando hacia algo distante. Se enamoraron. Fue rápido y completamente imprudente. Nuestro padre lo desaprobó. Nuestra madre también. Dijeron que Marco estaba siendo débil, que permitía que sus emociones comprometieran su juicio. Pero Marco se casó con Victoria de todas formas. Se suponía que sería un matrimonio de conveniencia controlado, una forma de mantenerla quieta mientras continuaba con los verdaderos negocios de la familia. Lo que nuestros padres no anticiparon fue que Marco realmente la amaba. ¿Qué sucedió?, pregunté suavemente. Victoria quedó embarazada, continuó Luca, de una niña. Cuando Marco descubrió que estaba esperando, algo cambió en él. Dejó de ser el soldado silencioso de nuestra familia. Comenzó a hacer preguntas sobre por qué participábamos en lo que participábamos. Comenzó a hablar sobre salir, sobre irse, sobre construir una vida normal con su esposa e hija. ¿Y la familia?, preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Nuestro padre le dio un ultimátum, dijo Luca. O permanecía leal a la familia, o perdía todo: su posición, su nombre, su acceso al dinero, a la protección que la familia proporcionaba. Marco eligió a Victoria, eligió a su hija. Pero se detuvo, sus manos cerrándose en puños contra el escritorio. Pero Victoria nunca le contó que estaba embarazada. Terminé, de repente entendiéndolo. ¿Verdad? Marco nunca supo de tu madre, confirmó Luca. Victoria se enteró de lo que éramos, de los negocios, de la extensión del crimen, y decidió proteger a su hija desapareciendo. Le dijo a Marco que no estaba embarazada. Lo dejó. Se llevó el dinero que había ahorrado y desapareció en el sistema. Mi mente estaba girando. Pero entonces, ¿cómo sabe usted todo esto? Porque Marco me lo contó años después, dijo Luca, cuando finalmente pudo dejar de pretender que no sabía la verdad. Nuestra abuela Isabela, la que creaba los perfumes, ella sabía. Ella siempre supo. Victoria se le acercó en secreto, le explicó la situación, le rogó que la ayudara. Y Victoria acordó. ¿Acordó qué? Acordó crear un perfume único, continuó Luca. Una firma, un marcador. Isabela había estado creando fragancias para la familia durante generaciones, pero estas eran diferentes. Estas estaban diseñadas para ser reconocidas, para ser una forma de comunicación que no dejara registros. Cuando alguien en la familia reconociera el aroma, significaría que era hora de reconciliar, que era hora de que la verdad saliera a la luz. El perfume que me dio Victoria, susurré. La fórmula que Isabela creó específicamente para tu abuela, confirmó Luca. La única que existía, la que estabas usando anoche en Marelos, la que me permitió identificarte inmediatamente. ¿Y mi madre? Catherine, tu madre creció creyendo que era la hija biológica de Robert Mitchell, explicó Luca. Un hombre que Victoria conoció años después de que Marco la dejara. Creció sin saber sobre la familia Ravalini, sin saber sobre quiénes éramos realmente, sin saber que tenía un tío que fue educado en crimen organizado y que pasó 30 años esperando el día en que la verdad emergería. Ay, me recosté en la silla, sintiendo como si mi mundo estuviera colapsando y reconstruyéndose simultáneamente. Sofía, dijo Luca, inclinándose hacia adelante. Eres una Ravalini. Puedas aceptarlo o no, eres parte de esta familia. Y ahora que sabes la verdad, tu vida nunca volverá a ser lo que era. El silencio se extendió entre nosotros mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Necesitas tiempo?, preguntó Luca, recostándose en su silla. Necesito entender, respondí. Necesito saber exactamente quién eres. ¿Qué eres? Asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Te conté sobre Isabela, comenzó, nuestra abuela. Fue la verdadera arquitecta de la familia. Mientras nuestro padre dirigía los negocios criminales, fue Isabela quien pensó estratégicamente sobre el legado. Los perfumes no eran un capricho elegante. Eran una red de comunicación, una forma de marcar a las personas que importaban, que merecían ser recordadas o encontradas. Se levantó y caminó hacia una pared de libros, extrayendo un álbum de fotos encuadernado en cuero.
Lo colocó sobre el escritorio frente a mí. «Abre», dijo. Pasé las páginas lentamente. Las primeras fotos mostraban a una mujer elegante con cabello plateado, trabajando en lo que parecía ser un laboratorio privado. Frasco tras frasco de líquidos de colores variados, herramientas sofisticadas, notas cuidadosamente escritas a mano. Isabela comenzó a crear los perfumes cuando era una mujer joven, continuó Luca mientras yo observaba. Fue entrenada por su madre, quien fue entrenada por su madre. Una línea de mujeres que creaban identidad a través del aroma. Cuando Marco le contó a Isabela sobre Catherine, sobre que Victoria había desaparecido con la niña, Isabela no dudó en ayudar. «¿Cómo ayudó?», pregunté. «Creó el perfume», respondió Luca. «El mismo que estabas usando anoche». Isabela trabajó en secreto con Victoria, quien le pasó especificaciones muy precisas. Quería que fuera memorable. Quería que cuando alguien de la familia lo oliera, no lo olvidara jamás. Lo hizo con una base de ámbar y notas de cedro, con elementos florales que no eran convencionales. Cada botella fue creada a mano. Solo una vial existió nunca. «¿Y qué pasó con Isabela?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Murió en 2010», dijo Luca, «a los 87 años. Antes de morir, le pidió a Victoria que asegurara que el perfume llegara a Catherine. Y cuando Catherine tuviera una hija, que el perfume llegara a ella. Era una forma de asegurar que algún día la verdad emergería». Se recostó contra el escritorio, sus ojos fijos en mí. «Yo no sabía de ninguno de esto hasta que tenía 17 años», continuó. «Marco, mi hermano, vino a verme. Me contó todo. Sobre Victoria, sobre Catherine, sobre la hija que nunca conocería. Y luego me contó sobre los negocios. Sobre todo». «¿Todo?», pregunté. «El lavado de dinero», explicó, sin rodeos. «El tráfico, los asesinatos que frecuentemente acompañaban ambos. Las alianzas criminales que mantenían a la familia en poder durante 30 años. Las personas que habían sido sacrificadas para proteger el legado Ravalini. Todo, Sofía. Cada parte oscura, cada acción despiadada, cada compromiso moral que habíamos hecho». Mi estómago se revolvió. «Marco me dijo que tenía una opción», continuó Luca. «Podía dejar la familia, vivir una vida normal, nunca volver. O podía aceptar lo que éramos y trabajar para construir algo mejor desde adentro. Yo elegí quedarme. ¿Por qué? Porque cuando eres 17 años y alguien te dice que tu abuelo, tu padre, tu hermano son criminales, pero también son tu familia, que están violando leyes, pero también están protegiéndote, que están haciendo cosas horribles, pero también creen que lo hacen por razones que tienen sentido, es complicado», dijo Luca. «Yo quedé en la familia, trabajé en los negocios, aprendí cómo operar en los márgenes legales e ilegales de la sociedad. Aprendí cómo tomar decisiones que otros considerarían monstruosas. ¿Eres un criminal?», pregunté directamente. Luca se acercó a la ventana, descorriendo ligeramente las cortinas para permitir que la puesta de sol de Miami filtrara en la habitación. El cielo era una mezcla de naranja y púrpura, hermoso y amenazante simultáneamente. «Completamente», respondió sin dudar. «Soy un criminal, Sofía. Dirijo operaciones que generan decenas de millones de dólares anualmente. Eso requiere víctimas, sobornos, asesinatos cuando es necesario. Pero también soy el único miembro de mi familia que buscó tu verdad durante 30 años. Soy la persona que protegió tu existencia manteniéndola secreta del resto de la familia». Me levantó lentamente, mis piernas temblando. «¿Por qué me está contando todo esto?», pregunté. «Porque cuando Victoria envió ese perfume contigo, selló algo», dijo Luca. «Selló tu conexión con nuestra familia. Ya no eres una civil accidental. Eres una Ravalini. Y aunque tu vida estaba en los márgenes de nuestro mundo, ahora estás completamente dentro de él. La pregunta es, ¿qué harás con esa información?». «No elegí esto», dije. «No», estuvo de acuerdo Luca, «pero ahora que lo sabes, ya no puedes desconocerlo. Tu abuela, Victoria, pasó su vida protegiéndote. Te hizo segura construyendo muros entre tú y nuestra realidad, pero esos muros se han colapsado. Y ahora necesitas decidir si aceptas quién eres realmente o si intentas vivir una mentira.
3 días después de mi visita a la mansión, el mundo colapsó de una manera completamente diferente. Estaba comenzando mi turno en Morelos, cuando Marco, el gerente, me llamó a su oficina. 2 hombres me esperaban en el interior, ambos vistiendo trajes oscuros idénticos, ambos con esa particular frialdad que solo tenían los agentes federales. Antes incluso de que abrieran sus bocas, supe exactamente quiénes eran. ¿Sofía Mitchell?, preguntó el más grande de los dos, mostrándome una placa que identificaba al Buró Federal de Investigaciones. «Soy yo», respondí, cada músculo en mi cuerpo tensándose. «Somos agentes del FBI», continuó. «Estamos investigando actividades criminales potenciales en Miami. Tenemos algunas preguntas para usted sobre un cliente que visitó este restaurante hace varios días, un tal Luca Ravalini». Mi corazón comenzó a latir peligrosamente rápido. Luca. Ellos sabían sobre Luca. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, manteniéndome lo más tranquila posible. ¿Lo conoce?, preguntó el más pequeño. «Es un cliente», dije con cuidado. «Vino hace varios días. Pidió vino. Fue discreto». «¿Solo pidió vino?», preguntó el primero. «Y comida», agregué. «Pescado, creo». «¿Habló con usted?», continuó el segundo agente. «Brevemente. Sobre las especialidades. Nada más». Mentí convincentemente. Mi vida de trabajar en restaurantes me había enseñado cómo mantener una expresión neutral, cómo responder con seguridad fingida. Ellos observaban, buscando grietas en mi historia, pero no encontraron ninguna porque había practicado la mentira durante 3 días mientras esperaba este momento, porque sabía que vendría. Luca me había preparado mentalmente para esto. «¿Conversó con él sobre negocios?», presionó el agente. «No», dije. Solo era un cliente que disfrutaba de una comida tranquila. Hicieron más preguntas. Preguntas sobre qué observé, sobre quién más estaba en el restaurante, sobre si él mencionó sus asociados o actividades. Respondí cada una sin revelar nada. Después de 20 minutos, aparentemente satisfechos de que no les sería útil, me dieron sus tarjetas. «Si recuerda algo más», dijo el primer agente, «comuníquese con nosotros». «Claro», respondí. Cuando se fueron, mis manos estaban temblando tan severamente que no podía sostener una bandeja. Mi teléfono sonó a las 6:47 p.m., exactamente cuando estaba tomando mi descanso. «¿Hicieron preguntas?», preguntó Luca sin preámbulo. «¿Cómo supiste?» «Porque he estado monitoreando el FBI desde que fuiste a mi casa», interrumpió. «Conocerme es peligroso, Sofía. Incluso el conocimiento de que existo te coloca bajo vigilancia. Hiciste lo correcto al mentir. Eso fue inteligente». «¿Qué viene ahora?», pregunté asustada. «Ahora», dijo Luca, «ofreceremos algo que el FBI no puede. Seguridad real. Y un futuro que no sea estar constantemente bajo sospecha». Al día siguiente, Rosa apareció en mi puerta con una propuesta. «El señor Luca te ofrece una posición», dijo, entregándome un sobre. «Analista de laboratorio forense en una instalación de investigación privada que financia. El salario es de $45,000 mensuales. Los beneficios incluyen seguro médico completo, que cubrirá la atención de tu madre sin ningún límite de gastos». Abrí el sobre con dedos temblorosos. Los números eran reales. Era más de lo que ganaría en 3 años trabajando en Morelos. «¿Qué es el truco?», pregunté. «No hay truco», respondió Rosa. «Solo hay oportunidad y necesidad de que hagas una elección. Si aceptas, trabajarás en un laboratorio que realiza investigación científica legítima. Las muestras que analizarás serán reales. El trabajo será real, pero también será una frente para las operaciones del señor Luca. Los datos que recopiles, el conocimiento que adquieras, serán útiles para sus empresas. ¿Aceptas trabajar con él o aceptas pasar el resto de tu vida bajo vigilancia del FBI, preguntándote quién te está observando? Eso es un ultimátum», dije. «Es una realidad», corrigió Rosa. «Conocer a Luca Ravalini cambió tu vida. La pregunta es cómo». Miré el contrato que había en el sobre. Todo estaba notarizado, legal, presentable. Una empresa llamada Advanced Analytical Solutions, ubicada en Wynwood, totalmente legítimo en apariencia. «¿Si digo que no?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Si dices que no, el trabajo nunca se ofrecerá de nuevo»,
respondió Rosa. Y el FBI continuará investigándote de todas formas. Pueden sospechar que tienes una conexión, pero no tendrán pruebas. Vivirás bajo esa nube de sospecha indefinidamente. O aceptas esto, y tienes protección, seguridad, y la capacidad de cuidar a tu madre adecuadamente. Firmé los papeles 4 horas después. La casa en Wynwood era pequeña pero agradable, ubicada a 5 manzanas del laboratorio. Rosa la había amueblado antes de que llegara. Había comida en el refrigerador. Había ropa nueva en los armarios. Había un auto estacionado en la entrada, un Honda Civic gris que era práctico y anónimo. Mi primer día en el laboratorio fue una mezcla de lo legítimo y lo turbio. Las muestras que analizaba eran reales. Sangre, pelos, fluidos. Los análisis que realizaba seguían procedimientos científicos estándar, pero los nombres en los formularios no coincidían con ningún caso que pudiera encontrar en registros públicos. Y mis compañeros de trabajo, 4 personas principalmente, todos parecían entender que había aspectos de nuestro trabajo que no se discutían, áreas donde el conocimiento era peligroso. En mi tercer día, mientras ordenaba muestras, encontré un archivo etiquetado con mi nombre. Dentro había una fotografía. Era de Marco Ravalini, el hermano de Luca. Junto a él estaba una mujer embarazada. Junto a esa fotografía estaba otra. La misma mujer años después, sosteniendo a una bebé. Mi abuela Victoria, mi madre, y una nota escrita por la mano de Isabela, para cuando sea hora de que ella comprenda. 2 meses pasaron en una rutina que era confortablemente incómoda. Mi vida había mejorado en formas que nunca pensé posibles. El salario de $45,000 mensuales significaba que Catherine recibía el mejor tratamiento disponible en Clearview. Había contratado a una enfermera privada para visitarla 3 veces a la semana. Sus medicinas ya no eran un lujo, sino una certeza. Visité a mi madre los miércoles y sábados, y durante esas visitas pude ver la diferencia que la seguridad financiera hacía. Su mente seguía deteriorándose, pero su cuerpo estaba cuidado, cómodo, sin dolor. Y yo estaba viviendo una mentira cómoda. El laboratorio era sofisticado, con equipamiento que superaba los estándares clínicos. Mi equipo consistía en personas inteligentes que no hacían preguntas. El trabajo que realizaba era técnicamente legítimo, pero sabía que los datos que analizaba alimentaban operaciones criminales, que mis análisis ayudaban a Luca a mantener sus negocios funcionando sin fricción con la ley. Había cambiado una jaula por otra más grande, pero seguía siendo una jaula. Fue Rosa quien vino a mi pequeña casa en Wynwood una noche de jueves. El señor Luca solicita tu presencia en una cena formal en su mansión el sábado, anunció. Será un evento importante. Habrá personas del círculo empresarial de Luca. Necesitamos que asistas como su invitada familiar. ¿Su invitada familiar?, pregunté confundida. Es la mejor forma de explicar tu presencia, respondió Rosa. Así que, ¿aceptarás? No era realmente una pregunta. Rosa me llevó a una boutique elegante en Brickell, donde fui vestida por una estilista que claramente había hecho esto antes. Un vestido negro que costaba más que una semana de mi antiguo salario en Marellos. Zapatos de tacón que eran una obra de arte de precisión italiana. Cabello profesionalmente arreglado. Maquillaje que hacía parecer como si yo siempre hubiera pertenecido a este mundo. La mansión se había transformado en un escenario de poder sutil. Camareros se movían entre los invitados con champán. Las conversaciones sucedían en tonos bajos, en código. Gente cuyos rostros había visto en artículos sobre crimen en Miami. Abogados que, sin duda, representaban intereses criminales. Políticos que probablemente debían sus carreras a donaciones que tenían orígenes cuestionables. Luca me recibió en el pasillo de entrada. Vestía un traje negro perfecto que costó más que mi educación universitaria. Cuando sus ojos me vieron, algo pasó en su expresión. Una fricción. Un momento de reconocimiento. «¿Te ves?» Hizo una pausa. «Hermosa», dijo finalmente. Rosa fue bastante insistente, respondí. Me colocó su mano en la base de mi espalda, guiándome hacia el salón principal. Conversó conmigo brevemente sobre el evento, sobre quiénes eran algunas de las personas presentes. Luego se giró para atender otros asuntos del anfitrión. Yo fui presentada a varios empresarios que hablaban en términos oscuros sobre oportunidades de importación y rutas de distribución.
Estaba conversando con una mujer que dirigía lo que aparentemente era una empresa de seguridad privada cuando se acercó Franco Gardoni. Había visto su foto en algunos de los mismos artículos que había encontrado sobre Luca. Un rival, al parecer. Dirigía una operación que competía directamente con los intereses de Luca en el sur de Florida. Era atractivo en la forma que tienen los hombres peligrosos, con ojos oscuros y un acento italiano que parecía diseñado para ser convincente. Sofía, dijo, tomando mi mano. Luca nunca menciona a los miembros de su familia. Debe ser alguien muy especial para estar aquí. Soy su sobrina, respondí, usando la historia que Rosa me había enseñado. Su sobrina, repitió Franco, sus ojos evaluándome de una manera que me hizo querer retrearme. Qué fortuna que sus genes hayan sido tan generosos. Luca es afortunado de tener familia tan encantadora. Su mano no soltó la mía. Su otra mano subió para tocar mi brazo de una manera que era apenas apropiada, apenas pasando la línea de lo aceptable. Permíteme ofrecerte algo de beber, continuó. Algo más interesante que el champán aburrido que están sirviendo. Ella está bien, dijo una voz desde atrás. Luca había cruzado la sala. Su presencia fue suficiente para hacer que Franco retrocediera inmediatamente, soltara mi brazo como si quemara. Luca, dijo Franco, su tono cambiando a algo más formal. Solo estaba siendo sociable con tu familia. Entiendo, respondió Luca. Pero Sofía necesita asistencia con algo. Ven, me dijo, ofreciéndome su brazo. Me llevó a través de la multitud, subiendo las escaleras hasta su estudio privado. Cerró la puerta, creando un buffer entre nosotros y el mundo de gángsters y delincuentes que circulaba en el piso inferior. Lo siento, dije. No sabía que Franco Gardoni... No es tu culpa, interrumpió Luca. Está haciendo lo que hace, probando los límites, viendo qué puede tomar. Es el tipo de hombre que ve a una mujer hermosa como territorio a conquistar. Había algo en la manera en que Luca me miraba que era diferente a cómo me había mirado antes. Había una cualidad de vulnerabilidad en sus ojos, una fisura en el control perpetuo que mantenía. Sofía, comenzó, su voz bajando. He estado reflexionando sobre nuestra situación, sobre cómo llegaste a mi vida, sobre el perfume y Victoria, y toda esta complicación imposible. Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Él permaneció de pie, mirando por la ventana hacia las luces de Miami. Estoy desarrollando sentimientos por ti que van más allá de obligación familiar, dijo, sin girar hacia mí. Sentimientos que sé que son inapropiados, dados cómo nos conocimos, dado quién soy, dado lo que he hecho, pero existen de todas formas. Y cuando vi a Franco tocándote, supe que no podía permitir que eso sucediera, que necesitaba asegurarme que supieras que no querías su atención, que la querías a mía. Se giró entonces, sus ojos encontrando los míos. ¿Es una pregunta?, pregunté suavemente. Es una confesión, respondió. Y una petición que entiendas que también tienes opciones. Puedes irte, puedes volver a Morelos, puedes intentar fingir que nunca me conociste, o puedes quedarte y explorar esto. Pero sea lo que sea que elijas, Franco Gardoni no volverá a tocarte. Mi corazón estaba acelerado. Sabía que esto era complicado, que era peligroso, que cada parte de mi sentido común estaba gritándome que corriera. No quiero irme, susurré. La mañana después de la cena, Luca me llamó a su despacho. Llegué encontrándolo de pie junto a la ventana, viendo hacia el paisaje de Miami. Vestía pantalones oscuros y una camiseta blanca, su aspecto más vulnerable que de costumbre. Sin el traje de poder, parecía casi mortal. Sofía, comenzó, sin girar para mirarme. Lo que dije anoche era verdad. Los sentimientos son reales. Pero necesito que entiendas lo que significa estar conmigo. Significa vivir dentro de mis complicaciones. Significa ser vigilada constantemente, protegida, pero también controlada. Significa convertirte en un objetivo para mis enemigos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Estoy diciendo que creo que necesitamos distancia, respondió finalmente, girándose hacia mí. Sus ojos mostraban dolor, no porque los sentimientos no sean reales, sino porque son demasiado reales.
porque si continúo permitiéndome estar cerca de ti de esta manera, cometeré errores que te pondrán en peligro. Necesitamos ser cordiales en público, pero distantes. Necesitamos darnos tiempo para procesar todo esto antes de que algo irreversible suceda. Sentí como si me hubiera golpeado físicamente. ¿Es lo que quieres?, pregunté. «Es lo que es necesario», respondió. «Para tu seguridad, para tu supervivencia en este mundo que accidentalmente te arrastré». Los meses siguientes fueron un ejercicio en contención emocional. Pasó la primavera, luego el verano. Sofía continuaba yendo a trabajar al laboratorio. Continuaba analizando muestras. Continuaba viviendo la vida que Luca había creado para mí. Pero todo estaba filtrado a través de sus decisiones. Mis movimientos eran conocidos. Mis compras eran monitoreadas. Mi casa seguía siendo su propiedad. Mi cuerpo había pasado a ser territorio de su protección, aunque no era su territorio romántico. Veía a Luca ocasionalmente en la mansión, en reuniones de trabajo, en eventos donde se requería nuestra presencia. Éramos cordiales. Manteníamos distancia. Pero la distancia era una ilusión. Yo era suya de todas formas, solo que no admitido. Continuaba visitando a Catherine los miércoles y sábados. Mi madre había comenzado a tener buenos y malos días. Los buenos días, ella me reconocía. Me preguntaba sobre mi trabajo, aunque sus preguntas indicaban que no entendía realmente qué hacía. Los malos días, ella simplemente miraba por la ventana, sus manos temblando, su mente en algún lugar que yo no podía alcanzar. Fue durante una de esas visitas de miércoles que sucedió. Llegué a Clearview alrededor de las 3:00 p.m., como de costumbre. La enfermera de turno parecía nerviosa. Me llevó directamente a la habitación de Catherine sin las formalidades usuales. Mi madre estaba en la cama, el lado derecho de su rostro hinchado, su ojo derecho cerrado por la inflamación. Había una maguadura profunda en su frente. «¿Qué sucedió?», grité. «Ella se cayó esta mañana», explicó la enfermera. Estaba intentando levantarse sola. Perdió el equilibrio. Se golpeó contra el borde de la mesita. Hemos llamado a los doctores. Están evaluando ahora si hay daño neurológico. Me senté junto a Catherine, tomando su mano. Ella estaba consciente, pero apenas. Sus ojos trataban de enfocarse en mí, pero la medicina la mantenía en un estado de semi-inconsciencia. «Estoy aquí, mamá», susurré. «Estoy aquí». Pero sabía que algo había cambiado, que la caída era un punto de no retorno, que mi madre estaba finalmente comenzando el viaje hacia el final. Llamé a Luca desde el estacionamiento. Mi voz se quebró mientras le contaba lo que había sucedido. «Estoy en camino», dijo simplemente. Llegó en 40 minutos, su auto negro deteniéndose frente a la entrada de Clearview. Condujo el mismo auto, no uno con guardaespaldas. Caminó directamente a la habitación de Catherine. Los doctores hablaron de complicaciones neurológicas, de evaluaciones futuras, de la necesidad de prepararse para cuidados paliativos en las próximas semanas. Mientras hablaban, Luca permaneció de pie junto a la ventana, observando el atardecer de Miami, su mandíbula tensa. Cuando salieron los doctores, nos quedamos solos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Dijeron semanas. Tal vez un mes», respondí. «¿Quiere que me vaya?», preguntó Luca. Negué con la cabeza. Permanecimos sentados juntos en la oscuridad mientras Catherine dormía, sus máquinas emitiendo sus sonidos rítmicos, su respiración seguida el patrón de alguien cuyos pulmones estaban comenzando a perder su capacidad de funcionar. Luca tomó mi mano. No fue un gesto romántico. Fue un gesto de supervivencia mutua. «Después de que ella se vaya», dijo Luca suavemente, «habrá solo nosotros». Luca me llamó a las 7:00 p.m. de un jueves. «Quiero mostrarte algo», dijo. «Algo que no he mostrado a nadie en 30 años. ¿Puedes estar lista en 1 hora?» No hice preguntas. Solo respondí que sí. Rosa me llevó a un puerto privado en Coconut Grove, donde un bote de lujo estaba amarrado y listo. Luca me esperaba en la cubierta, vistiendo pantalones de lino claro y una camisa azul marino que hacía que sus ojos parecieran aún más oscuros. «Gracias por venir», dijo, ofreciéndome su mano para ayudarme a subir. Navegamos durante horas. Pasamos por las aguas cristalinas cercanas a Miami, luego entramos en las aguas más profundas, donde la ciudad se convertía en un recuerdo,
solo luces parpadeantes en la distancia. Luca permaneció en la cabina, navegando el bote con la precisión de alguien que lo había hecho cientos de veces antes. Cuando finalmente se detuvo, estábamos rodeados de agua oscura y cielo despejado. Las estrellas eran tan brillantes que parecía como si navegáramos a través del espacio. «Ven», dijo, guiándome hacia la proa. Nos sentamos en el piso, nuestras espaldas contra la barandilla, mirando hacia el infinito oscuro. Por un largo tiempo, simplemente estuvimos allí, sin hablar. «Sofía», comenzó Luca finalmente, su voz baja y cuidadosa. «He pasado 30 años viviendo una vida que no elegí. Heredé responsabilidades que no quería. Hice cosas que creí que nunca podría reparar. Pero luego tú llegaste, apareció el perfume de Victoria, y de repente el significado de todo cambió. Giré para mirarlo, pero sus ojos permanecían fijos en el horizonte. Cuando te vi en Marelos», continuó. «Cuando sentí ese aroma, supe exactamente quién eras. Y durante estos meses, mientras trabajabas en el laboratorio, mientras fingía que podía mantener distancia, me di cuenta de una verdad que había estado rechazando». Se giró entonces, sus ojos encontrando los míos. «Te amo, Sofía», dijo. «Cada momento sin ti se siente disminuido. Cada respiración que tomo sin ti en mi línea de visión se siente incompleta. Viniste a mi vida como una conexión a un pasado que no podía recuperar, pero te has convertido en la única cosa en mi futuro que importa». «Luca», intenté hablar, pero levantó su mano. «Déjame terminar», pidió. «Representa posibilidad para mí. En una vida construida sobre inevitabilidad, sobre destino escribido por criminalidad y violencia, tú eres lo inesperado. Eres la grieta en el muro que construí alrededor de mí mismo». Metió la mano en su bolsillo y extrajo una pequeña caja de terciopelo negro. Mis manos comenzaron a temblar. Abrió la caja. Dentro había una cadena de oro delicada, intrincadamente trabajada. Colgando de ella había un cristal transparente, más hermoso que nada que hubiera visto. Y dentro del cristal, una gota de líquido ámbar. «Esto es lo único que tengo de mi historia familiar que no esté manchado de sangre», explicó Luca, sus dedos tocando suavemente el cristal. «Es perfume. La fórmula original de Isabela, la que usó para crear el aroma que Victoria llevaba. Es lo más preciado que he poseído». Sacó la cadena de la caja y la sostuvo frente a mí. «No te estoy proponiendo matrimonio», dijo. «No te estoy pidiendo que construyas una vida tradicional conmigo. No te estoy pidiendo que olvides quién eres o de dónde vienes. Te estoy pidiendo que reclames esta cadena, que aceptes el compromiso que representa, que elijas quedarte, que elijas a mí, a pesar de todo lo que soy, a pesar de todo lo que he hecho». Sus manos estaban temblando ligeramente mientras colocaba la cadena alrededor de mi cuello. El cristal descansó contra mi piel. Cálido, vivo. «Sofía», susurró, su frente tocando la mía. «¿Eliges quedarte?» «Sí», respondí, mis palabras apenas audibles. «Sí, me quedo». Me besó entonces, y fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No fue apasionado de una manera salvaje. Fue profundo, deliberado, como si estuviera escribiendo una promesa en mis labios. Permanecimos en el bote durante toda la noche. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre nuestros miedos, sobre las cosas que habíamos mantenido escondidas durante meses. Luca me contó sobre Marco, su hermano, y sobre cómo la historia de Victoria lo había perseguido durante décadas. Me contó sobre Isabela, y sobre cómo la cadena que ahora llevaba alrededor de mi cuello era la promesa de la abuela de que la verdad emergería algún día. Y cuando el amanecer comenzó a romper el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y oro, Luca me sostuvo mientras regresábamos hacia tierra. El bote se aproximó lentamente al puerto. El mundo esperaba, con sus complicaciones y sus peligros, pero en ese momento, mientras el perfume de Isabela permanecía cálido contra mi pecho, supe que había elegido correctamente. Había elegido a Luca. Había elegido la verdad. Había elegido aceptar quién era realmente. Luca me acompañó a Clearview un martes por la mañana, llevando un ramo de flores que sabía que mi madre probablemente no reconocería, pero estaban ahí de todas formas, un acto de respeto hacia una mujer que él nunca había conocido, pero cuya vida lo había definido de maneras que apenas comprendía.
Catherine estaba sentada en la ventana de su habitación, mirando hacia el paisaje del centro de Florida. Su cuerpo se había encogido considerablemente en las últimas semanas. La caída inicial había marcado el comienzo de un decline que los doctores habían pronosticado correctamente. Sus extremidades comenzaban a no responder. Su respiración se volvía laboriosa. Pero en ese martes particular, cuando Luca entró en la habitación, sucedió algo inesperado. Catherine levantó la vista. Parpadeó. Y durante un momento, tal vez 30 segundos, su mente se aclaró completamente. Tú, dijo, sus ojos fijos en Luca. Eres el hermano de Marco. Luca se tensionó, sorprendido de que ella supiera algo, cualquier cosa, después de meses de confusión. Sí, respondió cuidadosamente. Soy Luca Ravalini. Catherine extendió su mano frágil. Luca la tomó, tratando con cuidado, como si ella fuera a romperse bajo presión. Victoria me contó, susurró Catherine. Hace años, en una de sus visitas lucidas, me contó sobre Marco, sobre qué tipo de familia eras, y me contó sobre ti, sobre que eras el único que buscaba la verdad. Miré a mi madre con los ojos abiertos. Nunca me había dicho nada sobre eso. Quiero que cuides de Sofía como Victoria me cuidó a mí, continuó Catherine, sus ojos moviéndose hacia los míos. Eso es lo que el perfume representa. No es solo una conexión a la familia, es una promesa de protección. Es amor en su forma más antigua. Luca asintió, su mandíbula apretada por la emoción. Tiene mi palabra, dijo. Catherine sonrió, una expresión frágil que parecía requerir todo lo que le quedaba de energía. Luego sus ojos se enfocaron de nuevo. Ese momento de claridad se desvaneció y fue reemplazado por la confusión perpetua que la había definido durante años. Los meses siguientes fueron un ejercicio en mantener la presencia mientras el tiempo se detenía y aceleraba simultáneamente. Visitaba a Catherine cada día después del trabajo. Pasaba las horas simplemente sosteniendo su mano, relatando historias que ella probablemente no entendía. Le hablé sobre Marelos. Le hablé sobre el laboratorio. Le hablé sobre Luca, aunque no sé si ella registró las palabras. Luca vino los domingos. Se sentaba tranquilamente mientras mi madre dormía, leyendo o simplemente observando el atardecer de Florida a través de la ventana. Los cuidados paliativos comenzaron en junio. Los doctores explicaron que era hora de enfocarse en la comodidad, no en la curación. Morfina, medicinas para el dolor, máquinas que rastreaban un cuerpo que estaba lentamente renunciando a la vida. Llegó un martes. Estaba lloviendo fuera, un aguacero tropical que golpeaba contra las ventanas. Yo había dormido en la habitación de mi madre la noche anterior, en una silla reclinable que Clearview proporcionaba para los visitantes que querían mantener vigilia. Luca había llegado a las 6:00 a.m., con café y croissants que él sabía que no podría comer pero que apreciaba de todas formas. Alrededor de las 9:00 a.m., la respiración de mi madre cambió. Se volvió más superficial, más espaciada. Los doctores habían explicado qué buscar, cómo reconocer los signos de que el viaje estaba llegando a su fin. Pero ninguna explicación académica podría haberme preparado para la realidad de estar presente mientras mi madre dejaba de existir. Sostuvo su mano. Luca estaba de pie al otro lado de la cama, su mano sobre mi hombro. «Estoy aquí, mamá», susurré. «Estoy aquí. Está bien dejarme ir». Su última respiración llegó a las 9:47 a.m. Fue tan tranquila que casi la extraño. Casi no noté que su cuerpo finalmente había detenido su lucha. Luego solo fue silencio. Pasaron horas en un sopor. Los enfermeros vinieron. Los doctores vinieron. Hablaron sobre procedimientos y documentos y los próximos pasos. Yo simplemente permaneció junto a la cama, sosteniendo una mano que ya no tenía calor. Fue Luca quien finalmente me levantó suavemente y me llevó a su auto. No hablamos durante el viaje a la mansión. Él me llevó directamente al balcón del segundo piso, el que daba a todo Miami extendido bajo el cielo nublado de junio. Toqué la cadena que colgaba de mi cuello, el cristal conteniendo el perfume de Isabela caliente contra mi piel. Mi vida nunca volverá a ser ordinaria, dije. No, estuvo de acuerdo Luca, pero tampoco volverá a estar sola. Me di cuenta entonces, de pie en ese balcón,
que yo era la hija de una mujer que había escapado del crimen. Era la nieta de un hombre que la había protegido, incluso desde la muerte. Era la sobrina de Marco, aunque nunca lo conocería, y era la pareja elegida de un criminal que, contra toda probabilidad y lógica, había elegido amarme. Cuando la lluvia comenzó a caer más fuerte, Luca me llevó adentro, pero el collar permaneció, caliente y presente, un recordatorio de que la verdad, finalmente, había ganado. 6 meses después. Sofía y Luca estaban de pie en el balcón de la mansión, viendo cómo Miami se transformaba bajo la puesta de sol de diciembre. El cielo era una mezcla de naranja, púrpura y rosado, los colores rebotando off las ventanas de los rascacielos del centro. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, convirtiendo Miami en un universo de su propio tipo, peligroso y hermoso simultáneamente. «Nunca pensé que tendría esto», dijo Luca, sus ojos fijos en el horizonte. «¿Qué?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Tú, alguien que me mirara y viera a un hombre, no a la representación de una familia de criminales. Alguien que eligiera quedarse a pesar de todo lo que sé que soy». Sofía giró hacia él, el collar de oro atrapando la última luz del día. «Victoria ni Isabela pensaron que tendrían lo que tuvieron», respondió. «Pero nos dieron el perfume de todas formas. Nos dieron una forma de encontrarnos a través del tiempo. Nos dieron una brújula». Luca extendió su mano. Sofía la tomó. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él. «Tengo una vida construida sobre cosas que no puedo deshacer. Tengo negocios que requieren mi atención. Tengo enemigos que no desaparecerán simplemente porque decidí que quería ser diferente». «Lo sé», respondió Sofía. «Y no te estoy pidiendo que lo abandones todo. Pero podemos construir algo juntos. No una familia tradicional. Eso es imposible. No un imperio criminal. Eso no me interesa. Pero podemos construir algo que honre ambas historias. La tuya y la mía». «¿Qué tipo de algo?», preguntó Luca. Sofía pensó en Victoria, quien pasó 30 años protegiéndola, quien eligió el amor sobre el poder. Pensó en Isabela, quien creó perfumes como forma de comunicación, como forma de marcar a las personas que importaban. Pensó en Catherine, cuya existencia fue un acto de sacrificio perpetuo. «Algo que signifique algo», respondió. «Podríamos crear una fundación para mujeres que necesitan escapar de situaciones peligrosas. Podríamos usar tu dinero para hacer realmente una diferencia en las vidas de personas que han sido atrapadas por las circunstancias del nacimiento, como Victoria fue atrapada». Luca consideró esto. «Eso sería peligroso», dijo. «Podría comprometer mis operaciones. Podría atraer atención que no quiero». «Así es», estuvo de acuerdo Sofía. «Pero es la única manera de transformar quiénes somos en algo que no sea simplemente la repetición de patrones que comenzaron antes de que naciéramos». La lluvia comenzó a caer suavemente. No era un aguacero tropical, sino una lluvia tranquila que hacía que toda la ciudad oliera a tierra mojada y promesas. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Luca, llevando a Sofía de nuevo adentro. Caminaron a través de la mansión hasta su estudio privado. Él abrió un cajón en su escritorio y extrajo un documento grueso. «Es la recopilación de todo», explicó. «Registros, fotos, cartas. La historia completa de Marco y Victoria. La historia de cómo Isabela creó el perfume. La historia de por qué Victoria desapareció. He estado reuniendo esto durante 30 años, esperando el momento en que pudiera dárselo a alguien, esperando el momento en que la verdad pudiera ser revelada sin poner a nadie en peligro». «¿Qué quieres que haga con esto?», preguntó Sofía. «Lo que creas que es correcto», respondió Luca. «Podría quemar, podría permanecer guardado, podría convertirse en la base de tu fundación, una forma de mostrar que incluso dentro del crimen organizado hay capas de humanidad. Hay actos de sacrificio que merecen ser recordados». Sofía abrió el documento. La primera página era una foto. Victoria, joven, embarazada, de pie junto a Marco. Ella estaba sonriendo. Él estaba mirándola como si ella fuera el único objeto de importancia en el universo. «Tu abuela fue valiente», dijo Luca. «Eligió el amor y la seguridad de su hija sobre el poder. Eligió la verdad, aunque significaba estar sola, aunque significaba vivir una mentira.
Ella eligió. Entonces elegimos nosotros, respondió Sofía. Elegimos honrar lo que ella comenzó. Elegimos convertir el perfume de Isabela en algo más que un símbolo de crimen. Lo convertimos en un símbolo de redención. Luca envolvió sus brazos alrededor de Sofía, el collar de oro brillando suavemente contra la piel de ella. El perfume Ravalini ha conectado a través de generaciones, susurró contra su cabello. Ha conectado a Victoria conmigo, a Marco contigo, a Isabela con todos nosotros. Ha conectado sacrificio con elección, crimen con amor, verdad con ilusión. Y ahora nos conecta a nosotros, a través de todo lo que hemos sido forzados a ser. Afuera, Miami continuaba transformándose. Las luces de la ciudad crecían más brillantes mientras la oscuridad caía completamente. Los criminales continuaban con sus negocios. Las familias continuaban con sus vidas. Pero en la mansión en las colinas, 2 personas habían decidido que la historia no tenía que terminar de la forma en que comenzó. Habían decidido que el legado podía cambiar, que el sacrificio podía tener significado, que la elección, al final, era lo que definía a una familia. El perfume permanecía, caliente y presente, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad, finalmente, triunfaba. Y desde ese momento en adelante, Sofía y Luca no solo vivieron una historia de crimen y castigo, vivieron una historia de redención, de cómo 2 personas eligieron convertir el dolor en propósito, la conexión en legado y el sacrificio en significado.